Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señores y señoras diputadas. Me corresponde a mí iniciar el turno de comparecencias de los altos cargos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para presentar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado del 2013, que fue aprobado por el Gobierno el 27 de septiembre. Como primera compareciente y responsable directa precisamente de la elaboración de este proyecto de ley, pretendo darles una visión global, una visión general, que luego, lógicamente, por razón de sus competencias, matizarán mis compañeros del Consejo de Dirección del Ministerio. En primer lugar, la idea fundamental que quería subrayar de este proyecto de ley es que se trata de un proyecto con un gran compromiso. Los presupuestos generales de Estado para el 2013 constituyen un paso más en la línea que comenzó el Gobierno, con un buen número de medidas abordadas durante los 10 meses que lleva gobernando y que se han ido adoptando con el fin de reducir el costo a los ciudadanos y a las empresas, dinamizar la actividad productiva y para que la economía española sea más competitiva, pueda crecer y pueda crear empleo, afianzando la credibilidad en materia de política fiscal, garantizando el cumplimiento de la senda aprobada por el ECOFIN el 10 de julio, confirmando a los agentes económicos la voluntad de contención de la deuda del sector público, a la vez que implican coherencia y proactividad con el programa de reformas estructurales ya iniciado y que continúan aprobándose sucesivamente. Una agenda que se articula en 5 ejes: consolidación fiscal, reformas estructurales a nivel nacional, reformas estructurales a nivel de la Unión Europea, integración de mercados a escala comunitaria, estabilidad financiera y, en definitiva, lo que podemos llamar más Europa. Y es aquí donde me gustaría incidir ante sus señorías en los 2 términos que marcan el diseño y orientación de los presupuestos generales del Estado para el 2013. Proyecto y compromiso, como venimos diciendo. Creo que la presentación en el Congreso de los Diputados, en la sede de la voluntad popular expresada en las urnas, es una ocasión propicia para hacer público por parte del Gobierno un plan ambicioso y detallado de los cambios de política económica que España necesita imperiosamente. El momento para devolver a los españoles y a los agentes económicos internacionales la confianza en que conocemos los pasos que hay que dar para alcanzar el ajuste primero y emprender después resueltamente el camino de la recuperación. El objetivo de alcanzar el ajuste presupuestario de manera irrenunciable no solo es la estrategia adecuada, sino que es la exigencia de la Unión Europea, pero también la propia determinación del Gobierno. También lo es el ritmo establecido, que debe ser en todo momento el marcado por las instituciones europeas a fin de hacer explícito el compromiso con la disciplina fiscal. La necesidad del ajuste es una consecuencia de que la primera tarea que debe cumplir la economía española para recuperar la senda de crecimiento consiste en superar la restricción financiera, y es a las administraciones públicas, precisamente, a quienes incumbe, en primer lugar, hacer este ajuste. La restricción financiera que ha amenazado a la economía española ha sido tan evidente que el objetivo de alejar cualquier duda sobre nuestra solvencia debe ser antepuesto a toda otra consideración. El equilibrio financiero de las administraciones públicas es imperativo, porque su desajuste pesa sobre el conjunto de la economía al elevar la prima de riesgo para todos. Mientras se mantenga dicho desajuste, cualquier proyecto empresarial en España debe pagar un sobreprecio en términos de tipos de interés más elevados, retrasando, sin duda, la recuperación. Y es difícil que accedan a financiación alguna o lo hagan a precios o en condiciones razonables si España no despierta la confianza suficiente sobre su capacidad para hacer frente en el futuro a las obligaciones generadas por las deudas que ya tiene y las que sigue acumulando. Que España vuelva a inspirar confianza depende crucialmente de 2 factores: la contención del endeudamiento y la recuperación del crecimiento. Esos han sido los criterios decisivos a la hora de diseñar este presupuesto. Los presupuestos del 2013 son unos presupuestos en los que la tendencia al equilibrio presupuestario surge de reformas meditadas y produce ahorros permanentes. Reducir el gasto en 3 ámbitos: reordenar el mapa de las administraciones públicas abaratándolas,
racionalizar el estado de bienestar y reducir por un tiempo determinado la inversión menos urgente siguen siendo las pautas que deben presidir la política de consolidación presupuestaria. Es preciso para ello una política presupuestaria que se relacione estrechamente con las reformas que necesita la economía española, que asuma el liderazgo del conjunto de las administraciones públicas e impulse su reforma y que apunte hacia el futuro y necesario crecimiento. Porque no nos engañemos, señorías, los presupuestos del Estado por sí solos no bastan. No bastan para remontar esta situación ni lograr unos objetivos que no son ya metas, sino auténticas tablas de salvación, desde luego, de alcance ineludible. Por eso, las reformas que ha venido implementando el Gobierno desde el pasado mes de diciembre, como las que se emprenden y contemplan en este proyecto de ley, son producto, sí, de las difíciles circunstancias financieras que atravesamos, pero lo son, en mayor medida, fruto de la convicción reformista del Gobierno. Proyecto, por tanto, señorías, y con él también compromiso, requiere afrontar dos desafíos: la distribución territorial del poder y la sensibilidad ciudadana ante cualquier remodelación del estado de bienestar. El reparto de los costes de la crisis debe ser lo más equitativo posible y en una situación como la presente es importante que se preste una atención singular a quienes tienen menos recursos. Lo demandan tanto la justicia como la cohesión social, dos valores cruciales para una convivencia ordenada. No podemos seguir prisioneros de los nominalismos que con frecuencia encontramos en los debates públicos, que los gastos en pensiones, sanidad o educación tengan vitola redistributivo siempre, cuando eso no es cierto en todos los casos. El aumento de la eficiencia, preservando la equidad, puede reducir el gasto. Esas deben ser las líneas prioritarias de acción más complejas, por supuesto, que las reducciones meramente lineales, pero sin duda más eficaces y justas. Pero es importante hablar también del compromiso que contienen estos presupuestos y que no es sino la prolongación de 10 meses de acciones de Gobierno. La crisis ha dejado patente que el saldo presupuestario relevante de la economía española para los mercados financieros y los organismos internacionales es el del conjunto de las administraciones públicas. Ese es el que importa y eso nos obliga a gestionarlo como una unidad y a no considerarlo simplemente el resultado final de una serie de decisiones financieras tomadas por administraciones absolutamente independientes. Por más que el cuadro legal español no facilite la coordinación por parte del Gobierno de la Nación, cosa que, sin duda, ha venido a enmendar precisamente la recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero a la fuerza de los hechos es incontestable y es urgente afrontar esta cuestión. Ese ha sido el camino emprendido por el Gobierno desde el principio, el de responsabilizarse ante Europa de las cuestiones autonómicas y territoriales en general, ampliar el plazo de evolución de los anticipos, reducir las facturas para abonar y hacer público el compromiso de no dejar que ninguna comunidad sea declarada insolvente. Sin embargo, todo ello debe ser complementado con el ejercicio de un verdadero liderazgo de la Administración central sobre el conjunto de las administraciones públicas españolas. Y es sobre todo una iniciativa imprescindible ahora, porque solo alguien con autoridad puede acabar garantizando que no haya duplicidades en el conjunto de las administraciones públicas y que tiene resortes para que así sea. En una palabra, es el momento de demostrar que en España existen mecanismos efectivos para alcanzar la coordinación financiera entre las diversas administraciones o instrumentos para imponerla. Y no resulta muy ejemplar en este aspecto lo que está ocurriendo en algunos casos, en que algunas comunidades amagan resistencia a la aplicación de unas medidas que el Gobierno adopta en beneficio también de las administraciones periféricas. En este sentido, quiero resaltar la importancia del acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes. Respecto a la situación económica, no se les oculta, señorías, que este año 2012 está siendo el más duro y difícil que ha tenido que afrontar la economía y la sociedad española con su Gobierno al frente, como consecuencia ya no solo de una crisis global, sino muy fundamentalmente de los movimientos especulativos de los mercados en torno a nuestra deuda y la indefinición que en muchos momentos, incluido el actual, han mostrado las autoridades europeas y algunos de nuestros socios europeos. Las dudas que se han generado sobre la moneda única se han traducido en presiones especialmente agobiantes sobre las economías que en estos momentos están más debilitadas, la española entre ellas.
Unas presiones que se han manifestado en unas primas de riesgo muy elevadas y volátiles para los países de la periferia y que han marcado récords, tristes récords, en nuestro país, situándose en 644 puntos a finales del pasado mes de julio. Y ello porque España se encuentra en una posición de gran debilidad, derivada del excesivo endeudamiento a que dieron lugar políticas erróneas y erráticas en esta materia, tanto como por la grave recesión que vivimos, que solo podemos superar avanzando en el inmenso proceso de corrección de déficit y reformas estructurales aunadas que este Gobierno ha emprendido y sigue desarrollando en busca de todo lo necesario para que España gane la competitividad y flexibilidad que permitan, de nuevo, crecer y crear empleo. Porque, señorías, como ya afirmaba el presidente del Gobierno en su comparecencia en el Pleno del Congreso el pasado mes de julio, en la situación actual de España hoy no es posible crecer y crear empleo. El escenario macroeconómico que acompaña los presupuestos generales del Estado para el 2013 está basado en la evolución y tendencias de la economía española y sobre los tipos de interés obtenidos a partir de la información de los mercados monetarios y de la deuda pública. Las perspectivas para la economía española en el 2012 apuntan a una prolongación de la tendencia contractiva iniciada en el 2011. Para el año 2013 se espera que la economía invierta el signo de la actividad, aunque globalmente el ejercicio se cerrará con una nueva caída del PIB, determinado fundamentalmente por la evolución de la demanda interna que hemos señalado en un 0,5%. La contracción del consumo privado se intensificará en el 2013. Sin embargo, en la medida en que las familias consideren que la minoración de las rentas disponibles derivadas de las subidas de impuestos son transitorias, podrían estar dispuestas a aceptar una reducción de su tasa de ahorro, lo que limitaría la contracción en términos reales del gasto en consumo privado. La reducción del consumo de las administraciones públicas se intensifica en los años 12 y 13 por la necesidad de retornar a un nivel de déficit público inferior al 3% en el año 2014, que obliga a una apreciable reducción del gasto público. La excepción a esta reducción vendrá por el significativo aumento de las partidas que deben atenderse por imperativo legal, como son las prestaciones sociales, bien sean el seguro por desempleo, las pensiones o el pago de intereses de la deuda que alcanza el año que viene, como ya saben ustedes, algo más de 38.000 millones de euros. Espero que aprecien sus señorías el dato en lo que realmente significa, ni más ni menos, que trabajamos con unos presupuestos hipotecados de entrada por unas obligaciones que los constriñen y abortan cualquier iniciativa en otro sentido. La reducción de la formación bruta de capital que se ha intensificado este año se moderará en el 2013, mientras que la leve recuperación de la economía de la Unión Europea y un tipo de cambio del euro más bajo impulsarán la recuperación de las exportaciones de bienes y servicios paralela a la del comercio mundial. En esta misma línea, la mejora de la competitividad por el precio de las exportaciones españolas debería suponer un impulso adicional para su recuperación en el próximo ejercicio. Además, permitirá que se reduzca sustancialmente el ritmo de contracción de las importaciones, aunque seguirán acusando los efectos de la débil demanda interna y de la depreciación del tipo de cambio del euro. En el 2013 se anticipa que la reducción del empleo será muy leve, menos 0,2%, y menor que en otros episodios de recesión, por el impacto positivo de la reforma del mercado de trabajo aprobada finalmente por Ley 3 del 2012 de 6 de julio. Asimismo, se espera una ligera caída de la tasa de paro hasta el 24,3%. La revisión de la contabilidad de años anteriores afecta también a los saldos de operaciones corrientes con el resto del mundo y a la necesidad de financiación de la economía española, que tras la revisión son inferiores en 2 décimas a las estimaciones anteriores. Las previsiones actuales mantienen la trayectoria de corrección del desequilibrio exterior con una necesidad de financiación ligeramente menor que en el 2012 y con capacidad de financiación en el 2013. La necesaria consolidación fiscal es una obligación también incluida en estos presupuestos que se ajustan al Plan Presupuestario 2013-2014, presentado en julio, de acuerdo a sus previsiones tanto como a los compromisos
adquiridos por la Unión Europea permitirán reducir el déficit conjunto del Estado y la Seguridad Social al 3,8% del PIB en el 2013, y ello en un entorno aún contractivo de la economía, algo menos contractivo que en el 2012 y con la existencia de aumentos ineludibles de gastos, como es el caso de los intereses de la deuda o las pensiones, por lo que el esfuerzo de austeridad que debe realizarse en el resto de las partidas es muy superior. La reducción del déficit público, como viene sucediendo con todas las medidas adoptadas por el Gobierno, se llevará a cabo mediante una combinación de incremento de los ingresos y austeridad en el gasto, buscando repartir la carga derivada de los mismos equitativamente. Este ajuste se realizará evitando que la carga se centre en un sector específico y, en particular, en los menos favorecidos. La evolución de los ingresos en el 2012 y en el 2013 está determinada por dos factores: la contracción de la actividad, que provoca, sin duda, el descenso de las bases imponibles, y el efecto de las medidas tributarias puestas en marcha desde diciembre del 2011, que hacen posible que en este entorno contractivo los ingresos crezcan estos 2 años. Se espera que la recaudación adicional por dichas medidas sea de unos 16.800 millones en el 2012 y 24.000 millones en el 2013. No obstante, como consecuencia de la situación económica, el aumento de la recaudación que éstas suponen es parcialmente compensado con los menores ingresos derivados de la contracción de bases imponibles. En concreto, aunque el aumento de la recaudación del 2013 por las medidas tributarias adoptadas será de 24.000 millones, el impacto diferencial respecto a aquellos producidos en el 2012 o aquellas medidas adoptadas en el 2012 será de 7.200 millones. Se estima que los ingresos tributarios antes de la cesión a las administraciones territoriales en el 2013 ascenderán a 175.177 millones. Esta cifra supone un aumento de 4.529 millones, un 2,7% más que lo previsto en el avance de liquidación del 2012. De no existir tales medidas, los ingresos impositivos disminuirían de forma similar a la caída que se espera para las bases imponibles. En este sentido, se prevé una moderada recuperación de las bases ligadas a los impuestos sobre la renta y una disminución, aunque en menor intensidad que la experimentada en el 2012, de las vinculadas al gasto. La recaudación prevista por IRPF aumentará un 2,2% respecto a la esperada para el 2012. En el impuesto sobre sociedades se prevé una disminución de la recaudación del 2,9% como consecuencia principalmente del impacto que tendrán los cambios normativos introducidos en los pagos fraccionados del 2012. La recaudación por IVA aumentará un 13,2% gracias al impacto de las modificaciones en los tipos de interés operadas desde el 1 de septiembre del 2012 y los ingresos por impuestos especiales crecerán un 7,7% respecto a la recaudación esperada para el 2012. Parte de este incremento se debe a la inclusión dentro de este concepto de la cuota estatal del impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos, que desde el año que viene se integra en el impuesto especial sobre hidrocarburos como consecuencia de la normativa europea. Por su parte, los ingresos no tributarios disminuirán un 55,8%, volviendo a su nivel normal tras la distorsión que produjo en la liquidación del 2012, la liquidación definitiva del sistema de financiación del 2010. Esta supuso, a la vez que una pérdida de ingresos impositivos del Estado por mayor cesión a las comunidades autónomas, un incremento en las transferencias corrientes de las comunidades autónomas hacia el Estado con el fin de compensar el exceso de entregas a cuentas del Fondo de Suficiencia que en su momento se hicieron según los parámetros del anterior sistema de financiación. Una vez realizada la liquidación del año 2010, el nivel de los ingresos no tributarios vuelve al que tenía antes del 2012. Los ingresos del presupuesto del Estado del 2013 se elevan a 124.044 millones de euros, 3.123 millones más que la recaudación esperada para el 2012. En el 2013, la participación de las administraciones territoriales en los tributos del Estado se estima en 69.866 millones de euros frente a los 92.091 millones de euros del 12. A su vez, las transferencias a favor del Estado por Fondo de Suficiencia se reducen en un importe similar.
Desde la óptica del gasto público, los presupuestos generales del Estado contemplan las medidas de austeridad necesarias para, junto con las adoptadas desde la óptica impositiva, permitir cumplir con el objetivo de déficit del 3,8%, 40.389,59 millones de euros. Así, teniendo en cuenta las previsiones de ingresos no financieros del Estado, los ajustes en contabilidad nacional que ascienden a 2.328,24 millones de euros y el gasto correspondiente al sistema de financiación de las administraciones territoriales, el límite de gasto no financiero que se recoge en el presupuesto asciende a 126.792 millones de euros, el aprobado por esta Cámara, un 9,2% superior al correspondiente al año 2012. Esta evolución del gasto del Estado se debe fundamentalmente al aumento de los intereses de la deuda, de las pensiones de clases pasivas y de la aportación a la seguridad social, dado que el resto de las partidas disminuyen. Nuevamente, el mayor esfuerzo de austeridad corresponderá a los departamentos ministeriales que verán reducido su gasto disponible un 8,9%. En concreto, las retribuciones del personal al servicio del sector público estatal no experimentarán incrementos, al igual que en el 2012. Este hecho, unido al efecto de las restricciones en las ofertas de empleo público, determina una disminución del gasto de personal activo del 3,8% respecto al presupuesto del 2012. No obstante, el aumento previsto de los gastos correspondientes a pensiones de clases pasivas en un 8,9% produce un aumento de los gastos de personal del 1,2%. Los gastos corrientes en bienes y servicios se reducen, una vez descontadas las obligaciones de ejercicios anteriores, en un 6%. Los créditos para gastos financieros se incrementan respecto al presupuesto de 2012 en un 33,7% como consecuencia del aumento del volumen de deuda pública y de la evolución de los tipos de interés. Las transferencias corrientes aumentan un 1,6%, no obstante, las correspondientes a los departamentos ministeriales disminuyen en términos homogéneos un 8,5%. Las inversiones reales disminuyen un 13,9% y, por último, las transferencias de capital un 17,9%. Terminaré, señorías, con algunas de las principales actuaciones que, a pesar del duro ajuste, a pesar de las grandes hipotecas que, por fuerza, como el tipo de interés de la deuda, por decisión de este Gobierno, como pensiones y desempleo, pesan sobre el proyecto de ley, se incluyen en esta ley que ahora les presento. En efecto, el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal y la situación actual de crisis económica financiera hace que el ejercicio de austeridad en el gasto público sea el eje principal de todas las políticas públicas. No obstante, en este contexto de ajustes presupuestarios significativos, la voluntad del Gobierno sigue siendo dar prioridad al gasto social y, en especial, al de las pensiones. Asimismo, se priorizan las políticas de educación, sanidad e investigación, desarrollo e innovación. Respecto a las pensiones, el gasto presupuestado para la política de pensiones públicas, tanto las contributivas y las no contributivas de la Seguridad Social como las pensiones de clases pasivas ascienden a 121.557 millones de euros, un 4,9% más que en 2012. Las aportaciones del Estado para la financiación de los complementos para pensiones mínimas aumentan un 107,4%, consecuencia de la asunción por parte del Estado de la financiación de estos complementos. La dotación para los programas de pensiones de clases pasivas es de 11.865,62 millones de euros y de 2.475,55 millones de euros para las pensiones no contributivas. Se destina a atender a la política de desempleo 26.993,7 millones de euros, de los que más de un 98% se destinará al pago de prestaciones. La política de desempleo se articula en dos niveles de protección, uno de carácter contributivo, que se concreta en la prestación por desempleo, y otro de carácter asistencial complementario al anterior, que comprende el subsidio por desempleo, la renta agraria, el subsidio de régimen especial agrario de la Seguridad Social y la renta activa de inserción.
En el nivel contributivo, el gasto previsto asciende a 19.368 millones de euros. El subsidio por desempleo, incluido la renta agraria, se dota con 5.865 millones de euros. El subsidio REAS se dota con 664,7 millones de euros y la renta activa de inserción con 797,5 millones de euros. El Real Decreto Ley 20 del 2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, contempla medidas imprescindibles para asegurar la viabilidad futura del sistema de protección por desempleo, contribuyendo al cumplimiento de las recomendaciones específicas elaboradas por cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. En concreto, en materia de prestaciones por desempleo, se ajusta el cómputo de rentas asociadas al patrimonio para el acceso a subsidios. Se modifican las condiciones de acceso a la renta activa de inserción. Se racionalizan tanto la prestación por desempleo a partir del 7º mes como el subsidio para mayores de 52 años y se elimina el subsidio especial para mayores de 45 años. Asimismo, se suprime la cobertura por parte del Servicio Público de Empleo Estatal del 35% de la parte de las contribuciones a la Seguridad Social que corresponde cotizar al beneficiario durante el periodo de desempleo. Por último, se facilita el control del grado de cumplimiento del compromiso de actividad y se racionaliza el régimen jurídico aplicable al acceso a prestaciones y subsidios por desempleo de los contratos a tiempo parcial. Respecto a la política de educación, el Gobierno tiene el incremento de la eficacia del sistema como principal objetivo en una política educativa que ha dotado con 1.944,7 millones de euros, concentrando los recursos en programas estratégicos para el sistema educativo. El programa de becas y ayudas a estudiantes, dotado con 1.220,8 millones de euros, garantiza que la falta de recursos económicos no afecte al acceso y a la continuidad de estudios de ningún estudiante. La dotación de las becas universitarias y no universitarias de carácter general, que son las más representativas, así como la compensación a las universidades de precios públicos por los servicios académicos a los becarios exentos de su pago, consideradas en su conjunto, se incrementan respecto al año 2013. En relación a la política de sanidad, su montante asciende a 3.852 millones de euros, orientados a aspectos como la cartera de servicios, la ordenación profesional, la calidad del Sistema Nacional de Salud, la potenciación de la salud pública, los derechos de los consumidores, la promoción de la seguridad alimentaria. Los presupuestos para el 2013 modifican el Fondo de Cohesión Sanitaria, se establece la atención a desplazados entre comunidades autónomas, se pase a financiar extrapresupuestariamente mediante un sistema de compensación y, asimismo, se consignan créditos para la compensación por asistencia sanitaria concertada prestada a ciudadanos asegurados en otro Estado desplazados temporalmente a España. En relación a investigación y desarrollo e innovación civil, con el objeto de mantener las cotas de excelencia científica alcanzadas en los últimos años y conseguir que los recursos y capacidades con las que hoy cuenta la ciencia española contribuyan de una manera más eficiente a la recuperación económica y al desarrollo social de nuestro país, se mantiene la dotación para investigación civil respecto a la presupuestada en el año 2012, alcanzando a 5.562,8 millones de euros. En relación a infraestructuras, se continúa con las reprogramaciones de infraestructuras, priorizando las obras con muy avanzado grado de ejecución, los corredores con mayor volumen de tráfico y potenciando el transporte por ferrocarril en su triple vertiente, con una dotación de 5.966 millones, de los cuales 3.355 millones corresponden a inversión directa del Estado. Además, hay que tener en cuenta la inversión del sector público empresarial, que asciende a 6.252 millones, con lo cual el montante global de infraestructuras asciende a 9.607 millones de euros. La dotación prevista para la política de seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias es de 7.903,4 millones de euros. En un contexto de ajustes presupuestarios significativos, es voluntad del Gobierno continuar atendiendo las demandas de seguridad que la sociedad exige. Señorías, los presupuestos generales del Estado para el 2013 son no solo los únicos en una situación económica como la nuestra, que podemos diseñar en esta situación, son los presupuestos, además, necesarios para ofrecer a la sociedad española un proyecto reformista, consolidable y duradero. Y todo ello con la confirmación de nuestro compromiso firme de liderar la estabilidad y la consolidación fiscal de las cuentas de todas
las administraciones públicas para responder como unidad ante nuestros socios europeos, como mejor y más segura vía para recobrar nuestra credibilidad y, tras ella, el crecimiento y la creación de empleo. Señor presidente, señorías, desde luego no quiero extenderme más en la exposición o esta primera intervención porque considero más enriquecedor responder a las preguntas que ustedes me puedan formular. Muchas gracias.